Bueno, muy buenas tardes. Hoy comenzamos la sesión número 5 de nuestra asignatura y vamos a... un segundo, Jesús. Vamos a, a ver hoy el tema 3 y que consiste en normas y estándares de seguridad. Antes haremos una breve repaso de la metodología Magri. Algunos de ustedes me preguntaban por las aportaciones al foro. Esas aportaciones al foro, esa evaluación está a cargo del profesor Crespo, ¿vale? No sé qué duda o qué consulta tienes con respecto a eso, Jesús. ¿A qué te refieres con las aportaciones al foro? Sí, pero ¿qué duda tienes con respecto a eso? 3 por foro. Yo creo que es un poco exagerado, ¿no? Yo diría, yo diría que en un solo foro, ¿no? Tienen ustedes. Yo creo que ustedes tienen, es decir, dependiendo del apellido, creo que hay grupos de trabajo, porque según recuerdo, o tienen 2 temas por cada foro. Sí, verdad que había quedado, ahora lo recuerdo. Yo pensé que eso había quedado claro, que con el profesor le voy a decir, porque es que me voy a poner a inventar cosas, ¿no? Le voy a decir al profesor Crespo que les comunique cómo es. Yo pensé que estaba escrito en el foro, digamos, las condiciones de participación, ¿no? Es decir, generalmente uno pone, se requiere una participación y por lo menos yo suelo pedir algún aporte y algún comentario respecto a lo que dicen los compañeros, pero no sé cómo lo ha organizado él. Me comprometo a pedirle que les aclare eso, ¿no? Eso de cuántas participaciones por foro, ¿vale? Eh, Les preguntaba yo era por cómo llevaban la constitución de los equipos. Veo que aproximadamente la mitad todavía falta por decirme cuál es su equipo, cómo está conformado. Es importante. Y otra cosa, bueno, si tenían alguna duda respecto a la actividad, que bueno, ya para la actividad quedan 15 días, la actividad número 3, ¿no? La actividad número 3 es el 40% de la asignatura, ¿vale? Así que deberían preocuparse, los que aún no han conformado grupo, pienso que aún no han comenzado a trabajar y es un trabajo grande, como ya vieron, es un trabajo que tiene su dedicación, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Jesús, me comprometo pues a pedirle al profesor Crespo que nos hable o que les comunique cómo será la evaluación, que es lo que les está pidiendo por grupo, ¿no? No sé, por actividad o por estudiante, cuál es la participación que les pide, ¿vale? Bueno, vamos a iniciar hoy. Bueno, vamos a ver una breve, como le dije, un breve resumen de la metodología Magritte. Eh, Vamos a entrar al tema de normas, estándares y seguridad de la información, que tiene, digamos, una vinculación directa con el primer tema que vimos, que fue el de la ISO, perdón, sí, el sistema de gestión de seguridad de la información. Y finalmente haré unos comentarios sobre la actividad 3 como para que ustedes sellen ya ese tema y no les quede dudas al respecto.
Déjenme anotar por aquí. Jesús Fernández. Viendo información. Y ¿qué otra cosa tengo que anotar por aquí? Vale. Foro. Muy bien. Vamos a comenzar, ¿vale? Con la metodología Magritte y vamos a recordar un poco lo que ya hemos visto en la clase anterior. Hoy le correspondía según calendario del profesor Crespo, pero obviamente como cambié el orden y puse adelante la práctica para que tuvieran ya los conocimientos que les permitiera desarrollar la actividad 3. Entonces, claro, también se alteró el orden y correspondía el tema 3. Y entonces, claro, yo tenía que dar el tema 3 y él el 4, con lo cual tuve yo también que adelantar mi clase, que era la siguiente y que correspondería a la práctica, ¿vale? O sea que hoy yo les voy a dar esta clase 3 y las próximas dos clases, la que sigue del tema 4 y tema 5, cerrará el profesor Crespo. ¿Okay? Bueno, muy bien. Antes de esa acotación y ahora, bueno, la caracterización de los activos, la caracterización de las amenazas, la caracterización de las salvaguardas y la estimación del estado de riesgo son, digamos que las principales tareas y son a través de las cuales se lleva un análisis de riesgo, ¿vale? Caracterizar activos, amenazas, salvaguardas y riesgos, que son todas las actividades que ustedes van a tener que llevar a cabo en la actividad 3. ¿Okay? Repasando un poco nuevamente la caracterización de los activos en medio del marco de la metodología Magritte, busca identificar los activos relevantes dentro del sistema, caracterizándolos por tipo de activo e identificando las relaciones entre esos activos, ¿no? Determinando en qué dimensiones de seguridad son importantes y valorando esa importancia. Recuerden que teníamos que valorarlos con respecto a cada una de las dimensiones que hemos considerado que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Okay? Ahí las subtareas asociadas a la caracterización de activos, la identificación de los activos propiamente dicho, las dependencias entre activos. Esto ustedes lo van, si leen el método de Magritte, van a ver que no es sencillo, ¿no? Pero la dependencia es algo así como si por ejemplo, si ustedes tienen algo que es muy importante o tienen un servidor y ese servidor tiene cosas, por ejemplo, una base de datos o un sistema que es muy importante, entonces ese servidor va adquiriendo, va heredando, ¿no? De alguna manera, importancia. Y entonces eso es lo que tiene que ver con la dependencia de los activos. Cuando ustedes leen la metodología Magritte, se van dando cuenta que hay cantidad de dependencias y si un activo depende de otro, entonces el activo, digamos, dependiente o el activo sobre el cual depende algo importante también pasará a ser importante por herencia, ¿no? No obstante, nosotros no vamos a hacer ese complejo análisis porque tiene, digamos, mucha amiga. El de dependencia entre activos, vamos a tratar los activos de manera independiente. ¿Okay? Es decir, cada activo por sí solo y dándole una estimación y un valor único por sí solo, como les digo. Es decir, esta parte de dependencia entre los activos la vamos a dejar en stand-by. ¿Okay? La vamos a considerar. Y bueno, y la valoración que se hace de esos activos. Es decir, ustedes van a identificarlos y van a valorarlos dependiendo de la dimensión en la cual traten el tema, ¿no? Es decir, recuérdense que teníamos las tres dimensiones principales y en cada una de esas dimensiones un determinado activo importante para la empresa tiene un valor. Un valor que viene dado, recuerden bien, por una tabla que ustedes definieron y que
allí describirá qué significa alto, bajo, medio y todas las escalas que ustedes consideren importantes para un activo. Cuando hablamos de caracterización de las amenazas, esta actividad lo que hace es, digamos, buscar identificar todas las amenazas relevantes, ¿ok?, sobre cada uno de los activos que nosotros estemos tratando, ¿vale? Y al identificar la amenaza debemos hacer estimaciones de su ocurrencia, es decir, de la probabilidad con la que ocurre y del daño que puede causar, es decir, con la degradación que produce sobre el activo, ¿vale? Recuerden que teníamos como resultado de la actividad un informe denominado mapa de riesgo, que lo que tenía era activo, ¿verdad?, y la degradación por cada una de las dimensiones y la probabilidad, que la probabilidad sí es una y no depende de ninguna dimensión, ¿verdad? Y las subtareas son identificar las amenazas y hacer esa valoración. Hacer esa valoración, tomen en cuenta que es probabilística y también de degradación. Antes de ustedes hacer cualquier tipo de valoración de las amenazas, tienen que haber definido previamente una tabla, ¿ok? Sí, generalmente usamos el valor porcentual para dar, digamos, una idea, ¿no?, de cuánta destrucción se produce, pero al fin y al cabo viene definido por una escala que es una escala discreta, ¿verdad? O sea, no es una escala numérica propiamente dicha, sino que es una escala cualitativa. Entonces decimos, bueno, como lo hice en el ejemplo anterior, recuerdan, un 100% significa que el activo se destruye completamente, un 50% es un activo que sufre daño pero que es recuperable, etc. Ustedes pueden utilizar los valores de degradación, pero también en el fondo, es decir, alto, medio, bajo o lo que sea, ¿no? Es una etiqueta. Pero suele usarse el porcentaje porque es qué tanto se daña el activo, ¿no?, para dar esa sensación de destrucción. Pero al fin y al cabo sigue siendo un valor cualitativo, ¿ok? ¿Me entiendes, no? Vale, Sergio. Entonces, aquí tendríamos esa doble valoración, ¿sí? Vale. Caracterización de la salvaguarda. Recuerden que la salvaguarda es lo que yo coloco después de haber determinado el valor potencial de destrucción de un determinado activo. Entonces yo pongo una salvaguarda y veo en qué medida puede disminuir o bien la degradación o bien la probabilidad. Entonces, esta actividad en general lo que busca es identificar salvaguardas que están desplegadas dentro del sistema. Es decir, si es un sistema completamente virgen, obviamente no va a haber ningún tipo de salvaguarda, ¿sí? Pero si es un sistema que tiene algún tipo de contramedida puesta allí, ustedes la tienen que considerar, ¿verdad? Y esa medida, esa salvaguarda lo que va a hacer es, vas a tener que estimar hasta qué punto él o disminuye la probabilidad o disminuye el daño sobre el activo. Entonces el resultado de esa actividad se concreta con varios informes. Hay una declaración de aplicabilidad, una evaluación de salvaguarda y también una de insuficiencia. Para nuestro trabajo vamos a hacer una simplificación y sencillamente vamos a ver vamos a aplicar alguna salvaguarda, ¿vale? La que ustedes consideren importante o alguna que ya está desplegada en el sistema. En el enunciado hay algunas, ¿vale? Hay algunas salvaguardas que hemos establecido, muy pocas. Y va a ser tarea de ustedes, en medio de la evaluación de los activos, coger un activo en particular y decir, yo quiero aplicar esta salvaguarda. Y al hacer la aplicación de esa salvaguarda, ustedes sencillamente van a decir o van a justificar de alguna manera la estimación, ¿verdad?, que hacen. O sea, la estimación de disminución de probabilidad o de disminución de daño sobre el activo
y luego van a hacer un recálculo, ¿verdad? De lo que es el impacto y del riesgo. Después que ustedes hagan eso, entonces ustedes van a tener, después de haber aplicado la salvaguarda, una estimación de riesgo, pero una estimación de riesgo, digamos, que ha resultado después de la aplicación de la salvaguarda. ¿Sí? Una es potencial y la otra, después de aplicar las salvaguardas, es residual. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que harían es identificar esas salvaguardas y valorar las salvaguardas, es decir, ver en qué medida disminuyen la probabilidad y el daño sobre cada uno de los activos considerados. Entonces, allí, una vez que ustedes hacen esa valoración de esas salvaguardas, vienen y obtienen, así como les digo, hacen una nueva estimación del riesgo, del impacto y del riesgo, y eso va a ser sencillamente un nuevo estado de riesgo del sistema. ¿Ok? Utilizando, eso sí, las mismas valoraciones y las mismas tablas que usaron para hacer el cálculo potencial, como lo vimos en el ejemplo. Y bueno, ¿cómo sería el proceso de gestión de riesgos? Bueno, dependiendo, ustedes van a analizar los riesgos y van a hacer una lista de los activos desde el más, riesgoso hasta el menos riesgoso. Entonces ahí van a determinar si el riesgo es crítico, si es grave, si es apreciable, si es asumible. ¿Okay? Y bueno, la aceptación del riesgo, valga la redundancia, es arriesgada y hay que tomarla con prudencia y justificación. Hay que justificar las razones por las cuales aceptamos el riesgo o no. Cuando ese impacto es asumible, cuando el riesgo residual es asumible, residual nos referimos a después de haber aplicado la salvaguarda, y cuánto coste, o sea, cuál es el coste, pues digamos, de colocar ciertas y determinadas salvaguardas. Ahí consiste el tema. De todas maneras, así como pueden ver el enunciado, yo tampoco les pido una gestión de riesgos, ¿vale? Sino que sencillamente les pido que me hagan un breve resumen, una conclusión de cuál es el estado de riesgo de la empresa después que hacen todo eso. Entiendo que es muy poco tiempo y que el trabajo es arduo, con lo cual tampoco le voy a pedir un informe de riesgo. Pueden hacer alusión a la, digamos, a la asunción de riesgo por parte de la empresa, pero no tienen por qué, digamos, hacer un plan completo de gestión de riesgo. Vale. Muy bien, entonces, bueno, vamos a repasar también un poco lo que es el proceso de gestión de riesgos. Bueno, el análisis va a determinar el impacto. Los impactos recogen los daños absolutos independientemente de que sean más o menos probables, ¿no? El impacto lo que hace es reflejar el daño posible, mientras que el riesgo pondera la probabilidad de que ocurra. Es decir, el riesgo refleja el daño probable, como ya lo vimos en clases anteriores. Y bueno, todo lo que es el proceso de gestión de riesgo, es decir, aquí en términos generales ya hablando, la dirección de la empresa puede decidir aplicar algún tratamiento al sistema de seguridad desplegado para proteger todo lo que es el sistema de información, y hay dos grandes opciones: o bien reducir el riesgo residual o ampliar el riesgo residual. Es decir, la empresa va a tomar la decisión de hasta qué punto, ¿okay?, es peligroso para ella tomar ciertas y determinadas acciones. Y ahí hay una cantidad de consideraciones, por ejemplo, el cumplimiento legal, ¿okay?, posibles beneficios derivados de la actividad, condiciones técnicas, etcétera. También el equilibrio con otros tipos de riesgos comerciales, financieros, todo este tipo de cosas las sopesa la empresa, ¿no? Pero esto ya es visto ya en términos más generales, en términos organizacionales. Con lo cual, bueno, si quieren hacer también en las conclusiones algún tipo de consideración de este tipo, también la pueden hacer y será valorada muy positivamente. ¿Qué otras cosas? Bueno, recordando un poco las tablas, ¿verdad? Las tablas, recuerden que para definir, tienen que definir una tabla que me valore el valor de los activos como tal. O sea, cada
activo tiene un valor. Y cuando ya se meten a lo que es la elaboración del mapa de riesgo, tienen que tomar en cuenta que tienen que definir un mapa de primero las degradaciones, ¿verdad? El valor también lo tienen que definir la probabilidad, y luego cuando vayan a definir el impacto, tienen que tener definida una tabla como esta, ¿vale? Una tabla donde yo sepa qué significa cada una de estas cosas, ¿verdad? O sea, yo sé que ya ustedes me han definido la degradación, ya me han definido los valores, las probabilidades, y yo sé que este es el producto, esta es la multiplicación. Esta tabla es sencillamente un producto cartesiano de lo que son las degradaciones posibles, mis escalas de degradaciones posibles y mis escalas, ¿verdad?, de valor. Cuando yo junto todo eso, yo defino que para mí un riesgo, un impacto muy grande, ¿vale?, muy alto, significa que yo estoy cruzando un valor muy alto con un porcentaje de degradación muy alto. ¿Vale? Entonces, bueno, en el contexto empresarial, con una tabla como esta, ya yo entiendo de qué significa un impacto muy alto o qué significa un impacto alto. Fíjense que aquí tendríamos muy alto con un porcentaje de degradación de un 10%, y también sería equivalente a tener un valor alto con un porcentaje de degradación cercano al 100, ¿no? Entonces yo estoy definiendo aquí alto. Y para mí medio es este cruce, y para mí bajo y muy bajo significa todo lo que esté por debajo de esta línea, ¿verdad? Todo lo que sean cruces entre activos que tienen 1% de degradación, un 10% de degradación y un 100, bueno, estos serían ya intervalos, ¿no? Esto podría ser de 90 a 100, o esto podría ser de 10 a 50, etcétera. ¿Okay? Pero entonces yo hago esa definición de impacto y hago mi definición de degradación. Asimismo, bueno, recuerden que también cuando hablo de probabilidad, estoy hablando de riesgo directamente. Y es el cruce entre impacto y probabilidad. Creo que por aquí hay una tabla también. Ajá. Aquí tendríamos impacto por este lado, y por este lado la probabilidad, las escalas de probabilidad que yo haya definido contra las escalas de impacto. Y al cruzar, al multiplicar, entre comillas, ambas cosas, me da, fíjense, una tabla que tiene toda esta cantidad de valores posibles, y yo voy a definir ahí cuál es mi escala de riesgo. Muy alto, fíjense, alto, mediano, bajo y muy bajo. ¿Sí? Pero esto lo tengo que tener muy en cuenta, porque fíjense que estoy utilizando tablas para valorar activos, tablas para definir la probabilidad, tablas para definir la degradación, tablas para definir el impacto y tablas para definir el riesgo. Ese es el error más común, no hacer las tablas y empezar a poner alto, bajo, medio. Y otra cosa que también es muy común en estos trabajos es que cuando ustedes ven una fórmula y cuando ven un número, de inmediato creen que eso es cuantitativo y empiezan a multiplicar una cantidad de valores y tal. Al fin y al cabo, aquí estamos haciendo un análisis cualitativo, ¿sí? El análisis cuantitativo, cuando yo hago un análisis cuantitativo, tengo que meterme justamente a cuantificar en una sola medida. Yo tengo que, si yo voy a hacer un análisis de riesgo, entonces lo hago, por ejemplo, fíjense, en gestión de proyectos, en informática, solemos hacer la gestión de riesgo utilizando el tiempo. O sea, medimos el tiempo en función de, o medimos el riesgo en función del tiempo. O sea, ¿qué significa para mí una degradación? Generalmente el riesgo la degradación viene en semana. Si yo no hago algo, pierdo tantos días, o pierdo no sé cuántas semanas puedo perder. Entonces, claro, todos mis valores los llevo a tiempo y después hago una conversión a dinero, o los tengo convertidos todos en dinero. Entonces las probabilidades, los riesgos, las degradaciones, todas las trato en términos de una sola unidad. ¿Sí? Pero aquí vamos a trabajar una escala cualitativa, medio, alto, bajo, este tipo de cosas, y hay que ser consistente. Cuando yo multiplico, ¿ok?, tengo riesgo por probabilidad, lo que estoy haciendo es un producto, ¿ok?, de este par
ordenado, ¿ok? Que se cruza aquí y me da un determinado valor, ¿ok? Eso es un producto y es un producto cartesiano lo que estoy haciendo ahí. Estoy cogiendo 1, 2, 3, 4 y 5 por 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí 5 por 5, 25 valores posibles son los que voy a obtener. ¿Ok? Y al obtener estos valores, lo que estoy teniendo es todas mis posibilidades de riesgo. Y todas mis posibilidades de riesgo vienen en función de mi escala de probabilidades contra mi escala de riesgo. En el caso del impacto sería valores de activos, ¿verdad? Contra degradaciones. Así que eso, cuídense de eso que pueden tener. Es decir, eso siempre trae algún inconveniente a la hora de evaluar los trabajos. Siempre veo que no han entendido el procedimiento y es por eso. Generalmente falta una tabla. O la gente empieza a decir, empieza a calificar cosas sin haber definido una tabla previamente, diciéndome que qué significa eso. El activo es alto, bajo, medio, pero en el contexto empresarial yo tengo que, o sea, alto, medio, bajo, muy bajo, todo tiene que tener un sentido, ¿verdad? Y ese sentido ustedes lo tienen que definir, porque estos son todos estimaciones. Aquí lo que vamos a hacer es un ejercicio de estimaciones, pero esas estimaciones tienen que ir dentro de un marco, dentro de un contexto racional y un procedimiento claro que fue el que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces ahora a... bueno, aquí tienen un resumen del análisis y gestión de riesgo, todas las cosas que se hacen, ya las hemos visto, pero para que tengan aquí la tablita completa de todas y cada una de las cosas que se hacen. Y bueno, aquí tienen algunos... sí, sí, exactamente. Aquí fíjense que no tienes que llegar a ese grado de sofisticación de que si son los activos, pero eso te ayuda, ¿ok? Correcto. Sí, sí, esa es la idea, ¿no? Tú tienes que coger esos activos esenciales, o bien son activos ¿cómo es que? O de infraestructura, o de información o de datos, ¿ok? Y ahí tienes toda una gama, tienes infraestructuras, tienes gente, tienes todo. Entonces, ellos lo que te dan es, digamos, un marco para que tú veas cuáles son los activos principales, los esenciales, ¿no? Los esenciales dentro de la organización para que tú veas allí, para que tengas la posibilidad de escoger lo más granado de tu sistema, ¿no? Lo que puede ser más importante. Ahora bien, esto necesariamente, es decir, para escoger los activos. Sí, sí, por eso. Es decir, tienes diferentes capas y esas diferentes capas tienes activos esenciales, ¿ok? Y dentro de esos activos esenciales vas a tener, exacto, de información y de servicio. Y una vez que tienes de información y de servicio, tú vas a escoger cuáles son, ¿ok? Los de infraestructura, ¿ok? Sí que tienes software o tienes hardware, tienes personal y todo eso. Y tú de esos activos tienes todo ese conjunto de posibilidades. Y de ese conjunto de posibilidades vas a escoger los que tocan al problema que tú quieres abordar. Ajá, David. Una... Wow. Para ver si lo tengo claro. En el trabajo por cada activo. Definir por cada dimensión. No. O sea, tú por cada activo, ¿ok? Tienes que ver, primero, ver el alcance, ¿sí? Tú tienes tu alcance. Ese alcance puede estar guiado por una acción empresarial, por un objetivo empresarial. Yo quiero revisar o tengo un problema y ese problema significa que hay mucho personal nuevo que está entrando al grupo lector. Como hay mucho personal nuevo que está entrando en el área tal, entonces yo quiero hacer una revisión porque quiero estar seguro de que no, de que todos mis sistemas pues son consistentes y están. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Bueno, vamos a analizar
un determinado sistema y es el sistema que tiene interconexión con esta gente. Y entonces a partir de ahí yo busco cuáles son los activos que me interesan, ¿vale? Escojo sistemas, escojo bases de datos, infraestructura. ¿Qué es lo que pasa cuando, que era lo que mencionaba, que era lo que mencionaba, ¿quién era? Sergio era. No, Roger. Roger mencionaba, no, que tengo, sencillamente la metodología te da, digamos, unos lineamientos generales. Y esos lineamientos generales te dicen, bueno, yo tengo activos esenciales y activos de soporte. Los activos esenciales son o sistemas de información o datos, o tengo la infraestructura que los soporta. Y la infraestructura que los soporta puede ser software, el software, pero no el software de desarrollo, sino el software que yo utilizo sobre el MySQL, por ejemplo, ¿okay? O no sé, el PHP, la cantidad de software que soporta mi infraestructura. ¿Okay? Y también mi infraestructura tecnológica como tal. Yo tengo router, modem, redes, software de redes. Todo esto yo tengo que ver qué reviso, qué es lo esencial dentro de mi organización. ¿Sí? Pero cuando yo, por ejemplo, tengo un problema en particular como el que les estoy planteando a ustedes, digamos, ustedes pueden abordar el alcance del análisis de otra manera. Ustedes dicen, bueno, yo tengo un problema, como les decía, o yo quiero ver la productividad de mi sistema tal o mi sistema cual. Ah, bueno, yo quiero revisar el área de streaming, de la cantidad de vídeos que damos, no sé qué, porque he visto que a la compañía de al lado, a Filmin, la atacó un virus o le hicieron un ransomware. Ah, entonces yo vengo y me pongo prevenido porque digo, bueno, ¿será que están atacando a estas compañías? Entonces yo voy directamente y hago mi análisis sobre unos determinados activos que a mí me parecen importantes. ¿Okay? Pero lo de tener muy claro cuáles son los activos esenciales y los activos de soporte y analizarlos es para tener una visión global y una visión, digamos, coherente, ¿no? ¿Cómo yo empiezo a analizar mi sistema? Bueno, yo empiezo a analizar mi sistema por ahí, por lo esencial, ¿ok? Es así como cuando vamos al médico, por donde yo empiezo a revisar, bueno, por los órganos esenciales. A mí me revisan el corazón, me revisan el hígado, ¿verdad? Me revisan la garganta, no sé qué, los pulmones. Los órganos esenciales son esos órganos que, bueno, que son la vida misma, ¿no? O sea, los pulmones son los que traen son los que permiten la oxigenación, el otro la irrigación de sangre, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando nos hacen esa clasificación de activos esenciales, nos están hablando en esos términos, ¿ok? Sí, correcto. Sí, Roger, exactamente. Yo, por ejemplo, puedo decir que un activo es la infraestructura de red y de ahí decimos red corporativa, equipos. No, tú puedes, no, tú puedes hablar de la infraestructura de red en términos generales, porque tampoco sí, exacto, pero tienes que decirme el router tal y tú incluso puedes hacer suposiciones concretas, ¿ok? El router que soporta tales y tales cosas que yo supongo que está dentro de esta estructura. La interconexión entre no sé qué, la base de datos. Sí, sí, tú tienes que escoger un determinado activo. ¿Okay? Tú puedes decirme, por ejemplo, la infraestructura de red. Lo que pasa es que la infraestructura de red es demasiado amplia, ¿no? Bueno, sí puedes. La infraestructura de red puedes coger un trozo de red. La infraestructura de red que me conecte el sistema tal con el sistema cual. ¿Sí? En el departamento tal. ¿Ok? Tú no tienes que decir el router 1, el router 2 o el router 3. No creo que llegue tu análisis hasta tal punto de especificidad. Pero puedes decir yo analizo la red y la tomas como un activo. También se vale. ¿Sí? Pero eso contextualizado.
O sea, la red de la empresa completa no, sino que yo digo, bueno, la red que soporta al departamento tal. Y entonces yo supongo que en la red que soporta ese departamento tal, bueno, hay router, hay una cantidad de cosas, pero pues, imagínate, si empezamos a especificar activo por activo, así a ese nivel, pues podemos estar aquí hasta el año que viene. Ok, pero te ubicas, ¿no, Roger? Es decir, si vas a analizar una parte infraestructural, tú la delimitas también con un alcance. Voy a analizar la red tal o la red de interconexión entre el punto tal y el punto cual. O la interconexión entre el sistema tal y el sistema tal. ¿Okay? Pero bueno, ya el ejemplo lo vimos, por ejemplo, en la clase anterior, ¿no? Sí. Es decir, tú de toda la infraestructura lee todo el contexto que te damos, que eso fue justamente para eso, y en ese contexto tú vas y escoges un trozo de red, por ejemplo, o un trozo de infraestructura. ¿Ok? Entonces, claro, si tú tienes una determinada área, fíjate que hice incluso hasta unos dibujitos del alcance, tú puedes... sí, sí, bueno, tú puedes utilizar información de ese estilo. Y si tú quieres, sí, sí, claro, por eso, porque si me pongo yo con los registros tales de la base de datos o de la base de datos de tal y cual, allí el ejemplo es muy general, pero en la red la especificación que te doy de esa compañía también es muy general, ¿no? Para hacer una cuestión muy específica, entonces yo tendría que darle, no sé, una empresa, sí, sí, sí. Claro, a mí en todo esto, más que explores la red de la empresa, lo que me interesa más que todo, Jonathan, es que digamos, eh, tú cojas ciertos y determinados puntos de toda la infraestructura que justifiquen eh, el uso de la metodología. ¿Okay? O sea, más que ir al detalle preciso de la infraestructura con el router que va con el no sé cuál y que usa tales y cuales cosas de encriptamiento, yo más bien voy por, bueno, trozos, como dice Jonathan, pues, trozos de activos, tomamos una muestra en alguna parte, por ejemplo, en el caso es muy sencillo analizar un sistema, analizar una base de datos o analizar algún tipo de documentación, porque está bastante claro. Ahora, si nos vamos a meter en los detalles de una infraestructura técnica, son detalles que yo tampoco manejo, ¿ok? O sea, yo no soy especialista en redes, pero si tú eres especialista en redes, tú me puedes indicar a mí un contexto y me puedes describir el contexto completo diciéndome, aquí tengo un router, aquí tengo no sé qué, aquí tengo una zona militarizada que tiene tales y cuales características. Si tú me haces un análisis coherente en ese contexto, entonces yo digo, coño, está bien aplicado el procedimiento, pero yo, es decir, yo no me puedo meter tampoco en absolutamente todos los elementos técnicos de la infraestructura. Bueno, yo no soy especialista, por ejemplo, en Big Data. En Big Data ustedes se pueden meter a analizar la extracción de datos, eh, hasta la representación que hacen de esos datos. Ustedes lo pueden hacer y pueden justificar y pueden decirme, armar y montar toda la infraestructura tecnológica que ustedes creen como especialistas del área que ustedes creen, ¿no? Pero yo no les puedo especificar a ustedes en detalle cuál es el activo que van a utilizar, etcétera. Yo les doy un contexto general y ustedes fabrican, digamos, la especificidad técnica, ¿vale? Y lo que me interesa es que dentro de esa especificidad técnica yo vea que el procedimiento está bien implementado, que está bien hecho. ¿Ok? Dependiendo del problema, Jesús. ¿Ok? Sí, correcto. Los límites los ponen ustedes. O sea, yo les estoy dando un contexto global y ustedes me crean un contexto técnico de aplicación de la metodología. ¿Vale? Y a partir de ahí, yo
puedo saber que tú me estás valorando bien uno que otro activo. A mí lo que me interesa son, digamos, que tú me crees un marco técnico razonable, ¿okay? Consistente. Entonces, por ejemplo, Jonathan, lo que me pregunta Jesús. Jesús me dice, 4 o 5 activos que tomamos tienen que ser del mismo ámbito o pueden ser variados. Lo que te estoy diciendo es que un problema que tú pretendas resolver, es decir, no te plantees que yo voy a coger 4 cosas dentro de la organización, sino que yo voy a resolver un problema. Y cuando yo voy a resolver un problema en mente, o sea, en un contexto empresarial, yo siempre tengo un problema a resolver. Yo voy a revisar la seguridad de la información que proviene del exterior, de los periodistas que vienen a hacer labor de reportero. Yo digo, bueno, yo quiero determinar el punto de seguridad con el que esa gente está interactuando con el sistema. Entonces vengo yo y me creo un contexto dentro del macrocontexto que yo te estoy poniendo del grupo lector. Tú dices, bueno, eso debe estar ubicado en el sistema tal, o en el sistema cual, o en el sistema, ¿no? Y entonces tú dices, los 5 activos tienen que ver, pero no, a lo mejor están en ámbitos diferentes, pero resuelven o tienen que ver con un mismo problema. No sé si me explico. ¿Ok? Es decir, yo tengo un problema y en el ámbito, sí son de un mismo ámbito, te podría decir yo, ¿vale? Jesús, pero en un mismo ámbito de un determinado problema, ¿sí? Yo quiero revisar correcto, es un análisis que está, pues, digamos, contextualizado de acuerdo a un problema que tú te plantees. No, es decir, la idea es que estén correlacionados, porque ¿qué es lo que le da sentido a las dimensiones? ¿Qué es lo que le da sentido a las justificaciones de un trabajo de esta índole? Bueno, la razón de ser desde el punto de vista empresarial. ¿Vale? Fíjense que por muy general que sea el ejemplo que yo les planteé en la clase anterior, yo lo que les estoy hablando es de un método. Y ese contexto de los archivos de la información técnica, ¿por qué lo escojo? Bueno, escojo la información técnica porque la empresa está teniendo problemas, como les dije. Imagínense que la empresa tiene un problema de seguridad y todos los modelos que está sacando al mercado se los están copiando. Entonces la empresa dice, coño, ¿qué está pasando? O sea, nuestra competencia está sacando modelos mucho más rápido que nosotros. Apenas sacamos un modelo y ellos replican ese modelo y sacan uno muy parecido al nuestro, pero bueno, mientras que a nosotros nos costó estos meses de trabajo y de diseño y de prueba. Entonces, coño, ¿no será que nos están cogiendo los modelos? ¿No será que hay un espionaje interno? ¿No será que hay un problema aquí ético y nos están sacando la información? ¿O será que alguien está cogiendo nuestras comunicaciones y está extrayendo de ahí los modelos, etcétera? Entonces, claro, viene ese problema a la mente de los directivos de la empresa y ahí es que se justifica un análisis de riesgo, por ejemplo. También puede ser un análisis de riesgo. ¿Cómo se justifica? Bueno, vamos a ir trabajando poco a poco sobre diversas áreas de la empresa. Y entonces, bueno, vamos a empezar el análisis de riesgo por el área tal. Entonces ahí es donde tiene sentido y tú dices, bueno, si vamos a trabajar el área tal, entonces vamos a trabajar el sistema tal, la base de datos, el servidor que soporta eso y las redes de comunicación. Ahí tengo 4 activos. ¿Vale? Supóngase, nosotros hemos determinado que para tirar esta empresa para adelante es necesario que nosotros fortalezcamos el área tal y analizamos esa área y analizan todos los sistemas de información esenciales, ¿ok? Y la infraestructura de soporte que tiene que ver con esa área, ¿vale? O lo abordan con un problema, todas las interconexiones, bueno, entonces vamos a revisar todas las redes personales, ¿vale? Entonces, ¿dónde son los puntos de conexión con el exterior más críticos? El punto tal que está en el departamento A y el otro que está en el departamento o en la empresa tal o cual.
Entonces, todo tiene que ver con la resolución de un problema empresarial más que con la resolución de un problema general. ¿Ok? De un problema general, bueno, vamos, no, no. O sea, yo puedo tener, exacto. Esa es la definición de alcance, Jonathan. Justamente, el alcance de mi trabajo es esto. Yo delimito porque yo tengo un problema y quiero resolver. O también quiero revisar un área, o quiero fortalecer un área, o quiero ver la interrelación de seguridad, o quiero cuidarme de que están haciendo ransomware en ciertas y determinadas áreas. Entonces, dependiendo de la motivación empresarial que tiene mi problema, entonces ahí es que viene el alcance. ¿Sí? Y entonces, claro, ¿quién nos decía por ahí? Creo que era Sergio, no sé, o sí, como que era Sergio, que se preocupaba por la especificidad, o Jesús, no sé. Bueno, es eso. Es decir, la especificidad técnica la puedes fabricar tú en un determinado contexto. Por eso te damos un problema muy abierto que tiene un montón de aristas y tú, si a ti te interesa tratar un problema específico, por ejemplo, de Big Data, lo puedes hacer y lo puedes contextualizar dentro de esta empresa. Y entonces analiza ciertos y determinados activos que tienen que ver con el Big Data. Entonces será, no sé, el Data Lake con el no sé qué y el extractor de no sé qué cosa, bueno, todas esas cosas que hacen ustedes. Y entonces ahí estarán esos activos y ustedes los analizan. Pero eso sí, definiéndome un alcance. ¿Y cuál va a ser ese alcance? Bueno, el alcance que determine el problema que yo estoy resolviendo. Y ese alcance que me da los 4 activos que yo deseo. Y me da no solo los 4 activos que yo deseo, sino el valor, ¿ok? El valor que tiene en esa área un determinado activo. ¿Sí? De disponibilidad, de ta. Entonces yo veo ahí el valor del activo contextualizado de acuerdo a todo el problema. Eso me ayuda a contextualizar el problema, me ayuda a valorar los activos, etcétera, etcétera. Y ese es, pues, el kit del problema. Un poco más claro ahora. Es eso, no se rompan demasiado la cabeza en el sentido de la correctitud exacta de los temas técnicos, etcétera. Aquí lo que estamos evaluando más que todo es la aplicación de una metodología. Y esa aplicación de la metodología, ustedes la tienen que hacer consistente, ¿verdad? Con unos conocimientos técnicos, es decir, una definición de un alcance que está dentro de una empresa que tiene un determinado contexto. Y yo también podría decirles a ustedes, o que cada uno de ustedes analice la empresa que quiera, ¿ok? Efectivamente, Jonathan, esa es la idea esencial. Y yo, fíjense que no he visto problemas a lo largo de todas las ediciones en las cuales hemos visto este problema. La gente no suele tener problemas en definir el alcance, ¿no? Suele problemas en determinarla, en aplicar la metodología. Sí, y generalmente ustedes con el nivel que tienen, eh, muy pocos problemas tienen para montar una infraestructura coherente. ¿Ok? Entonces, claro, yo, coño, algunas veces leo y ahí, coño, aprendo un montón porque son áreas que yo ni siquiera conozco y que los estudiantes, ustedes, son capaces de hacer toda una coherencia de elementos que, bueno, que yo desconozco porque no he trabajado esas áreas. Y hay gente que ha trabajado temas relativos a Big Data, gente que ha trabajado temas relativos incluso a inteligencia artificial. Entonces se construyen un entorno, ¿ok? Y bueno, es decir, en trabajos que asociados, por ejemplo, con inteligencia artificial, he visto hasta entornos completos en los cuales protegen incluso el modelo, ¿no? Los datos y el modelo de una empresa que trabaja con robots, por ejemplo. Entonces, claro, yo a ese nivel de detalle no les puedo dar un enunciado, pero ustedes sí lo pueden fabricar y yo sé cuáles son los activos y sé cuál es el valor relativo dentro de la empresa
y sé cómo están aplicando el riesgo, el impacto, riesgo y todo eso. ¿Por qué? Porque, bueno, porque yo veo, verdaderamente me parece coherente el riesgo que están poniendo, los porcentajes de degradación, la probabilidad, etcétera. Entonces, bueno, tú ves que es un problema redondo. ¿Vale? Más claro ahora. Jonathan, Jesús, ¿qué más andaba por aquí? ¿Quién participó de esta tertulia? Roger, ¿cómo lo ves? David, mejor ahora. Sí, sí, la idea es decir, no se agobien. No se agobien, ustedes van a construir el contexto y ustedes van a construir, digamos, van a dar sentido al contexto y van a construir el alcance. Y un alcance coherente. Que tenga 4 activos y ya está. Vale, eso lo fabrican ustedes y no, yo no voy a estar escudriñando que si el router, que si la conexión, que si, a mí me interesa más la aplicación de la metodología de gestión de riesgo. Vale, bueno, vamos a ver rapidito, señores, porque ya se nos fue el tiempo. Aquí hay unas técnicas de análisis de riesgo y tienen unos enlaces que, bueno, que les permite pues, aumentar conocimiento en torno a este tema. ¿Vale? Aquí tienen el tema de las metodologías de análisis de riesgo y, bueno, unas píldoras que les pueden ser de utilidad. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es el tema 3? El tema 3 es normas y normalización, estándares de IURA y de facto, normas de seguridad de la información, lo que son la serie de estándares ISO 27000, lo que es la importancia de un sistema de gestión de seguridad de la información. Recuerden que lo vimos en la primera sesión que tuvimos, lo que son las certificaciones y la acreditación y, digamos, el código de derecho de ciberseguridad, que se lo voy a dejar allí. Vale, eso nos pregunta aquí, entonces sería buscar un problema, establecer activos, analizarlo, buscar salvaguardas. Antes tienes, Jesús, que buscar las amenazas sobre esos activos. ¿Okay? O sea, tienes los activos, los valoras, luego buscas las amenazas, valoras esas amenazas, luego ves si tienen salvaguardas o qué salvaguardas crees tú que se le deben poner y después analizar después de aplicar las salvaguardas y las conclusiones. De todas maneras, si leen el enunciado, ok, sí, es importantísimo, ¿eh? El, el, enunciado yo creo que es bastante riguroso y les pongo una lista de cosas que yo creo que no se les va a pasar nada, ¿vale? Muy bien, entonces sí, eso sería, Jesús, incluyendo el tema de la valoración de las amenazas. Muy bien, bueno, vamos a ver rapidito este tema y es un poco, bueno, ver lo que es norma, normativa y estándar. Si revisamos el diccionario, vemos que normativa es un conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad. Eso es lo que se define como normativa, conjunto de normas. Mientras que norma es la regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar ciertas y determinadas conductas, tareas, etc. Y un estándar sencillamente es un modelo, un tipo, un patrón, un determinado nivel. Eso es lo que llamamos estándar, ¿vale? Perdón, que había tocado no sé qué y se había ido el... Bueno, con esas definiciones en la mano vamos a ahondar un poco en lo que es, digamos, una norma, ¿no? Una norma no es más que una especificación técnica aprobada por un organismo reconocido de actividad normalizadora para aplicación repetida o continuada, cuya observancia no es obligatoria, esto es importante, y que esté incluida en una serie, de alguna de estas categorías. Puede ser una norma internacional, es decir, una norma adoptada por una organización internacional de normalización y puesta a disposición del público. También puede ser una norma europea, que es una norma adoptada por un organismo
a nivel europeo, un organismo de normalización a nivel europeo, y también puesta a disposición del público, y una norma nacional, generalmente adoptada por un organismo nacional de normalización y puesta también a disposición del público. ¿Okay? Como vemos, hay 3 niveles de normas, y entre esas normas, pues, se les ocurre una internacional, por ejemplo. Normas que están dispuestas, fíjense que no son de obligatorio cumplimiento, sino que son normas que hay una entidad que, digamos, las patrocina. Vamos a seguir. Normas son especificaciones de carácter técnico, voluntario, consensuadas, elaboradas con la participación de partes interesadas. Muy bien, Jesús. Y aprobadas por un organismo reconocido. Por ejemplo, las normas ISO son normativas internacionales, pero esas normativas no salieron de un conjunto de señores sesudos que se pusieron ahí a darse cabezazos, sino que generalmente empieza, bueno, por fabricantes, usuarios, consumidores, laboratorios, administraciones públicas, centros de investigación, etcétera, que, bueno, empiezan a trabajar. Por ejemplo, la normativa, la ISO 27001 o la familia 27000 empezó en Inglaterra, ¿ok? Con las normas, ¿cómo era que se llamaban? Creo que eran BR, no, BT, BR, no, British Security, sí, BS, las BS 7799, algo así. Fueron unas normativas que empezaron a utilizarse en los años 90. Los ingleses empezaron a utilizarlas, y un conjunto de gente de otros países empezó a ver que tenían mucho sentido, ¿no? Se fueron expandiendo, y muchos centros de investigación que compartían proyectos, etcétera, bueno, y se fueron adoptando de una manera hasta que finalmente el organismo internacional la hizo, las cogió, las perfeccionó, las pulió, etcétera, etcétera. Y todas las normas vienen justamente de esto, ¿no? Esas normas tienen un carácter de acuerdos documentados, contienen especificaciones técnicas o criterios precisos que son utilizados consistentemente como guías, normas, definiciones o, bueno, un conjunto de características, y además asegurando que son que todos los materiales, productos y procesos, servicios están aprobados, ¿ok? Y entonces, claro, de ahí es que viene toda esa normalización. Normalización lo que hace es referencia a un acuerdo voluntario al que llegan todo este conjunto, todo lo que es un gremio de fabricantes, consumidores y también la administración pública, en muchos casos, para un determinado producto y servicio. Todo eso se traduce en un documento, por ejemplo, la ISO 27001. ¿Okay? A eso hace referencia la normalización, y no es más que la actividad por la cual se unifican esos criterios respecto a determinadas materias y se posibilita además la utilización de todo un lenguaje común en un campo de actividad concreto. Por ejemplo, la ISO 27001 es en torno a todo lo que es los sistemas de gestión de seguridad de la información, y la 27000, la familia 27000, trata de todas las medidas de seguridad que las empresas han consensuado como medidas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, recuerden la ISO, por ejemplo, la ISO 9000, que ya creo que la mencionamos en algún momento. Bueno, también eso, ¿no? La gente empieza a hacer cosas y empieza a utilizar ciertos determinados patrones, ciertas determinadas conductas que son imitadas, y luego se expanden, se riegan y se normalizan, se convierten en una norma que todo el mundo acepta como buena. ¿Okay? ¿Cuáles son las características de estas normas? Bueno, se elaboran teniendo en cuenta los datos de los que se dispone sobre un determinado tema. ¿Okay? También se acuerda su creación mediante un consenso de todas las partes implicadas. Por ejemplo, en la utilización de la ISO
9001, pues bueno, todos estaban de acuerdo. No sé si les conté que la aplicación justamente aquí en España, por lo menos en las empresas catalanas, empezó cuando ya querían muchas de estas empresas expandirse hacia Europa. Como querían ir a Europa, la idea era ir, bueno, como primero vendíamos y al vender teníamos que llenar una cantidad de formularios, entrevistarnos con gente de otros países, etcétera, hasta que aprobaban el pedido, etcétera. Toda esta labor lo que hizo fue que los empresarios dijeran, estamos perdiendo tanto tiempo, vamos a meternos en un proceso de normalización. Entonces, bueno, tú normalizas o certificas, que eso lo vamos a ver después, a tu empresa como poseedora de una organización que sigue la normativa tal, y entonces, bueno, ahí te ahorras todo lo que es rellenar formularios, etcétera, porque ya todo el mundo sabe que de la manera en la que tú trabajas y no tienen por qué preguntártelo, ¿no? Fíjense que, como seguía con las características, contienen especificaciones técnicas de aplicaciones voluntarias. Cualquier persona que lo desee puede consultarlas y la aprobación la realiza un organismo que está autorizado para tal fin. Una vez que la norma está aprobada, es necesario aplicarla de una manera coherente y efectiva. ¿Okay? Y eso es lo que verifican las certificaciones. También hay otro elemento importante y es lo que es un estándar, ¿no? Un estándar de IURA o de ley. Es decir, los estándares de IURA o de ley son generados por comisiones con estatus legal. Gozan del respaldo de un gobierno u organismo para producir estándares. Y bueno, aquí en España, por ejemplo, tenemos el organismo nacional, que es la AENOR, que es la Asociación Española de Normalización. A nivel europeo está el CEN, que es el Comité Económico de Normalización, perdón, el Comité Europeo de Normalización. Por ejemplo, en los Estados Unidos está el Instituto Nacional Americano para Estándares y la IEEE. Y a nivel internacional, bueno, como hablábamos, tenemos la estandarización que hace la ISO. ¿Okay? Fíjense que son generadas por comisiones que tienen un determinado estatus. ¿Okay? Y ese estatus pues le da ciertos y determinados privilegios de credibilidad. Mientras que un estándar o norma de facto que no está consensuado ni legitimado, ¿okay? Pero es aceptado ampliamente y puede acabar en un estándar de IURA. A menudo prevalecen sobre los de IURA y, bueno, son importantísimos en el ámbito de las TIC. Lo que les mencionaba antes de la normativa a la que dio origen la ISO 27001, por ejemplo, empezaron esas normas como estándares y se convirtieron en normas de facto, ¿no? Las normas de seguridad de los británicos. Y posteriormente fueron adoptadas por una comisión que tiene un estatus y tal, un organismo internacional que la hizo, y bueno, lo convirtió prácticamente en un estándar de ley. ¿Okay? Aunque su uso no es obligatorio, aunque se llame de ley. Pero bueno, hay un conjunto, o sea, te pueden certificar y te dan, digamos, una calificación de que eres certificado en un determinado estándar. Y ahí la importancia. Piensen en el caso de los estándares de seguridad de la información, con el fin de proponer un marco de gestión de la información utilizable por cualquier organización, independientemente de su tamaño o sector, se creó el estándar ISO 27000, o sea, la familia 27000, y lo que es un conjunto de estándares, ¿no? Como les decía, son un conjunto de normas. Y aquí, bueno, aquí tienen los enlaces, pueden entrar y revisar aquí, tanto en la ISO como en la Comisión de Electrotecnia Internacional, que es la europea. Las dos, fíjense que sacan los estándares mancomunadamente. Fíjense que la norma 27000 lo que tiene, cuando vean 27000 solo pelados,
lo que tiene la gestión de seguridad de la información, fundamentos y el vocabulario. Ahí está contenido todo eso. Mientras que, por ejemplo, 27001, que fue la que vimos en clases anteriores, lo que tiene son las especificaciones para la construcción de un sistema de gestión de seguridad de la información. La 27002, lo que tiene es un código de buenas prácticas. El 3 es una guía de cómo única y exclusivamente te habla de lo que es la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. El 4 es muy interesante porque da métricas e indicadores de lo que son temas de seguridad, ¿no? De calidad de la seguridad. Y el 27005 es una guía precisamente para el análisis y gestión de riesgo. Aquí en esta normativa es donde más se apoya y la que toma como base la MAGRIT. ¿Okay? También la 6, que son especificaciones para organismos certificadores, ¿no? Esto ya tiene otro nivel que vamos a ver en qué consiste. Y la 27007 es para auditar sistemas de gestión de seguridad de la información. Mientras que la 27001X son para determinados sectores, sector salud, sector banca, etcétera, por los cuales es muy importante la seguridad de la información. Y bueno, las 27000XXX ya para futuras normas que se vayan generando en la medida en que surjan nuevas necesidades, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, la ISO es una especificación técnica, ¿no? Un conjunto de normas que lo que hacen es o bien garantizar la calidad y la seguridad de los productos y servicios. Estas normas además definen procesos de gestión de la seguridad y digamos que es una especificación para un sistema de gestión de seguridad de la información. Eso ya lo vimos y en un momento es la única norma certificable, ¿vale? Dentro de la familia 27000, la única norma a la cual tú puedes hacer un proceso y establecer y quedar certificado, que te den una medalla, un título, es la 27001, dada la importancia pues de tener un sistema de gestión de seguridad de la información dentro de tu organización. ¿Okay? Ahí lo que está certificando todos los controles internos de seguridad que debe y que se supone de tener una organización. Fíjense que en el anexo A aparecen los objetivos de control y los controles que se desarrollan con más profundidad en la normativa ISO 27002. En el anexo A están toda una cantidad de controles que hay que seguir y que son los controles que nosotros declaramos también en lo que es el tema de la aplicabilidad, en lo que llamamos el SOA, ¿no? Que lo vimos también en clases anteriores. ¿Qué más tenemos por aquí? La 27002 viene a ser un código de buenas prácticas en el que, bueno, se recoge pues todo lo que es un catálogo de controles y guías de seguridad para la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información y está compuesto de 11, creo que eso está actualizado, creo que tiene 13 dominios ahora, bueno, pero entre 11 y 13 dominios tiene 39 objetivos de seguridad y 133 controles específicos que tú tienes que especificar, tienes que aplicar a tus sistemas de información. Cada dominio conforma un capítulo de la norma y se centra en un determinado aspecto de seguridad de la información. ¿Okay? De 20.000, eso lo pueden revisar. Fíjense que aquí tienen unos enlaces, ¿vale? Si les interesa o si en algún momento tienen alguna aplicación en la empresa o quieren conocer más del tema, aquí tienen una cantidad de guías y principios donde fijamos lo que son, por ejemplo, aquí la 27002, esta es la versión del 2013, la 27003, la 4, la 5 y la 9, la 31000 también. Esta es de gestión de riesgo, de manejo de riesgo,
y la tienen en este enlace. Esta es la del 2009, la versión del 2009, y las pueden consultar y revisar allí. ¿Okay? Bueno, en términos, digamos, de la utilización de grandes y pequeñas empresas, bueno, siempre es recomendable que, aunque la normativa ISO 9000 es costosa, para una empresa mediana puede rondar unos gastos bastante elevados. Vamos a estar hablando de 80.000, de 90.000 euros los primeros años. Una empresa mediana, una empresa con 20, 30 empleados, podemos estar hablando de esos importes. No sé, esas son las últimas cifras que tengo en la cabeza. De todas maneras, bueno, les doy un orden de magnitud. No es barato, ni en tiempo ni en dinero, ¿no? Son años de trabajo. Pero las pymes pueden hacer un esfuerzo, por lo menos, en ir implementando sistemas de gestión de seguridad de la información, y eso trae una cantidad de ventajas, ¿no? Aunque no se vayan a certificar, la utilización del conjunto de normas es siempre un paso adelante para, digamos, conseguir beneficios, ¿no? Beneficios de índole de reducción de riesgos, de ahorro económico, ¿ok? En cuanto a racionalización de recursos, en tomas de decisiones, y en cuanto también a temas relativos a inversión, ¿no? Inversión en cuanto a mecanismos en cuanto a salvaguardas, por ejemplo. Okay, después de un análisis de riesgo o de planificación de los riesgos, además de haberlos identificado, bueno, se sabe qué tipo de vulnerabilidades tiene la empresa y hacia dónde podemos dirigir los gastos. Sobre todo cuando las empresas son pequeñas, tienen que ser muy cuidadosas, porque gastar por gastar, pues no hay dinero. Y también dejar todo al azar, ya sabemos los grandes problemas de seguridad en los cuales podemos caer personalmente y como empresa, pues mucho más. Con lo cual, la aplicación y la utilización de los estándares de un sistema de gestión de seguridad de la información es importante que los conozcan y lo apliquen, ¿no? En todo lo que es el cumplimiento legal, también es importante establecer los sistemas de gestión de seguridad de la información, porque la cuestión no es una actividad espasmódica, ¿no? Sino que implementar un sistema de gestión de seguridad de la información ya empieza a ser metódico y sistemático dentro de la organización, con lo cual es un procedimiento más de gestión dentro de la organización cuando se implementa y se utiliza. Esto genera, pues, un tema de conciencia importante y compromiso con todo lo que es la seguridad también, y con todo lo que es el cumplimiento legal. Fíjense que, por ejemplo, no sé si ya se los había comentado, pero la ley de protección de datos, la ley orgánica de protección de datos, digamos, impone una cantidad de tratamiento sobre los datos sensibles, y ese tratamiento sobre los datos sensibles es algo que va y se convierte en normas aplicables por el sistema de gestión de seguridad de la información. Con lo cual, si tenemos un sistema de gestión de seguridad de la información, aunque no estemos certificados, ya estamos sistematizando todo lo que es la seguridad de la información, y esto también nos asegura el cumplimiento legal. Aquí en España, las multas por incumplimiento de la normativa pueden arruinar a una empresa, una sola multa. Así que es importante considerarlo con mucha seriedad. En términos de competitividad, obviamente, como la ISO 9000 de calidad, pues si tú eres una empresa que usa digamos, los procedimientos que recomienda la norma, pues eso te asegura un nivel de gestión y un nivel de confianza
que da, como dice aquí, un factor diferenciador en términos de competencia. Para las empresas pequeñas, como les decía, una certificación puede resultar muy onerosa, ¿ok? Pero bueno, en términos de organización hay que empezar a procurar la implementación y bueno, con el tiempo se verá si es rentable hacerlo, ¿no? Pero siempre es muy recomendable una certificación de ISO 9000. ¿Okay? Los organismos internacionales, bueno, como ya les comentaba, tenemos la ISO y la Comisión Electrotécnica Internacional. Y esos a su vez tienen una cantidad de órganos de trabajo, por ejemplo los comités técnicos, cuya función principal es el desarrollo de normas internacionales, los subcomités que dependen de los anteriores y también trabajan con bastante autonomía, ¿ok? Con la única obligación de mantener a los comités que están por encima. Es una organización bastante jerarquizada hasta que tenemos los grupos de trabajo que se crean digamos, dependen de un subcomité o de un comité y tienen una labor específica asignada. Esto puede tener institutos de investigación, universidades, etcétera, y estos comités, estos grupos de trabajo se pueden constituir de manera colaborativa para generar y crear normas para subcomités o comités técnicos. Pero todo es bastante jerarquizado. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el CEN, el Comité Europeo de Normalización, también contribuye al conjunto o sea, está establecido para apoyar todo lo que es el uso voluntario de estándares dentro de la Comunidad Europea, ¿no? Y esto a su vez con el objetivo, en principio era de facilitar el intercambio de bienes, eliminar barreras técnicas, fomentar competitividad, ayudar a la creación del mercado interior. De hecho, con fondos europeos se financiaba en buena medida muchas de las certificaciones de las pequeñas empresas, por lo menos en el ámbito europeo. El CEN produce normas en materias tales como comercio, seguridad, seguridad e interoperabilidad de redes, protección del medio ambiente, todo este conjunto de normas, ellos las fabrican normas, generan normas para todo el contexto. ¿Ok? Básicamente con la intención de tirar para adelante la economía y el desarrollo tecnológico. Y bueno, aquí en España la AENOR, sí, deben conocer que es la Asociación Española de Normalización. Estas responsabilidades las tiene desde el 87, ¿ok? Y bueno, en materia de seguridad de tecnologías de la información, en el ámbito internacional tiene conexión con la ISO, en el ámbito europeo con el CEN, y bueno, en el ámbito europeo es la AENOR la que constituye un comité local, la que hace las normalizaciones en España, es la encargada. Y son organizaciones, la AENOR es una empresa, no es una empresa gubernamental, es una empresa privada, ¿sí? Que tiene esas competencias. Y bueno, funciona así, va, como les decía, de arriba hacia abajo. Por ejemplo, los organismos internacionales ISO crean normas que van a los CEN, que son los organismos europeos, y la AENOR, que es la española, que a su vez tiene un comité técnico, ¿okay? De normalización. Y así se maneja todo ese entramado de normas, etcétera. ¿Vale? Ya finalizando los objetivos de las normas y estándares, proteger lo que es la información y gestionar la seguridad de los sistemas, garantizar las dimensiones esenciales, ¿vale? Confidencialidad, integridad y disponibilidad sobre todo, también autenticidad y trazabilidad, y satisfacer, digamos, la confianza depositada en todos los que son productos y sistemas de información. Y también satisfacer posibles requisitos de índole legal. Todo eso son los objetivos de las normativas y los estándares de seguridad. 5 principios de normalización, bueno, que sean necesarias, usadas, planificadas, revisadas y no duplicadas. Ese sería, pues eso lo pueden leer con calma, no tiene mayor complicación. Y bueno, lo que sí me gustaría, pues antes de
acabar es de dejar claro lo que es el tema de las certificaciones. ¿Okay? La certificación es un procedimiento por el cual una entidad independiente da garantía, ¿okay?, de que un determinado producto, proceso o servicio cumple con los requisitos especificados en una norma, emitiendo un certificado como evidencia de esa conformidad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos que certificar productos, servicios, sistemas, procesos. En el caso de seguridad, la ISO 27001 nos daría un sistema de gestión de seguridad de la información. Pero ¿cómo sería? La certificación es un procedimiento, ¿ok?, por el cual una entidad independiente da garantía, por ejemplo, no sé, AENOR o Bureau Veritas, que también es internacional, pero que está certificada, ¿ok? Es una empresa que está acreditada, hace una revisión en una determinada empresa y ve que esa empresa cumple una norma. ¿Qué norma? La normativa ISO 27001. ¿Y qué hace? Emitir un certificado como evidencia de que la empresa que está solicitando la certificación verdaderamente cumple ese conjunto de normas. ¿Ok? Tiene que ser una entidad independiente, pero que a su vez esté acreditada. ¿Y qué significa la acreditación? Es una herramienta establecida a nivel internacional para generar confianza sobre la ejecución de determinadas actividades que son conocidas como actividades de evaluación de conformidad, en la que se incluyen calibración, inspección, etcétera, y también las certificaciones. Por ejemplo, aquí en España hay un proceso el cual tienen que realizar todos los coches, ¿no?, que es la ITV. Las empresas que hacen ese tipo de, o sea, que acreditan de alguna manera que tu coche cumple un determinado conjunto de normas de seguridad y ambientales, ¿vale? Es una empresa que está acreditada, ¿ok? Y te certifica a ti o a tu coche, lo inspecciona, ¿ok? Entonces, en este caso, la ITV estaría certificando que tu producto, que es un coche, está funcionando en óptimas condiciones. Entonces, por un lado tenemos la certificación que ve las normas y por el otro lado la acreditación, que es la empresa que internacionalmente está facultada para darte la acreditación, la certificación, perdón. ¿Okay? Ellas se acreditan y las acredita un organismo internacional, con lo cual es una cuestión de nivel. Para llevar a cabo una certificación será necesario que exista una norma, obviamente, ¿verdad? Un documento sobre el cual tú te vas a basar. También se establezca un resultado de ese análisis, es decir, que el organismo internacional que te está acreditando establezca un resultado del análisis y la certificación se lleva a cabo por una entidad imparcial, que es, por ejemplo, AENOR, que te expide el certificado diciendo que tú has cumplido con las normativas que establece y que el resultado del análisis ha sido positivo. Y este sería el proceso. Tú como empresa haces una te hacen una solicitud de información, ¿ok? Tú quieres certificarte, te solicita información el organismo que certifica, ¿ok? Luego se hace un estudio de esa documentación y llega la empresa y va a visitar tus instalaciones y te hace una inspección in situ. Revisa todos los procesos, todo lo que el estudio de la documentación les dio para planificar la revisión y bueno, se hace la evaluación. De esa evaluación vas a conseguir algunos aspectos que, bueno, pueden estar no conformes y esos no conformes te piden nuevamente solicitud de información porque, o sea, te piden que lo revises, vas tú, revisas la documentación, revisas los procedimientos y nuevamente empieza el ciclo, obviamente reducido a las no conformidades, a la parte que no está conforme. Y este ciclo, pues, puede durar una o varias revisiones hasta que finalmente todo está conforme y te dan el certificado.
nadie lo consigue a la primera, ¿no? O sea, que, bueno, es muy difícil conseguirlo a la primera. Es mejor que te den un conjunto de, de collejas, ¿no? Como dicen aquí, que lleves tus cuantas collejas y finalmente pues te den el certificado. Así tiene más valor y más alegría. Bueno, yo no he conocido ninguna empresa que se lo den de una, ¿no? En una primera revisión. Es difícil. Y bueno, este es el proceso, hay un organismo normalizador, ¿verdad? Que es el que crea las normas, hay un organismo acreditador que es el que le da al organismo certificador la potestad de certificar y el receptor del certificado es el señor que es sometido al análisis de este conjunto de normas. ¿Vale? Muy bien. Para la acreditación es muy similar el proceso, es decir, tú quieres convertirte en una empresa acreditadora, pero esto ya es un nivel superior. Y bueno, los técnicos van y te hacen un estudio de documentación igual, te hacen auditorías para saber si verdaderamente estás facultado y te hacen también una cantidad de revisiones para ver si hay desviaciones. En este caso, si esas desviaciones existen, bueno, sigues el ciclo igual que el de certificación hasta que finalmente te otorgan, te acreditan, te, si te confieren el título de acreditador. Y a partir de ahí, bueno, ya puedes revisar y otorgar certificaciones. ¿Vale? Claro, claro. Tanto la certificación como la acreditación tienen un tiempo de vigencia. Es decir, no te puedes dormir en los laureles. Tienes un tiempo y a partir de ahí van y te revisan nuevamente. Si no cumples, bueno, te quitan la potestad de certificar o te quitan la acreditación. ¿Vale? Bueno, aquí tienen algunas clasificaciones, los tipos de certificaciones en organizaciones, productos y el tipo de certificaciones más importantes que hay en el mercado internacional. Bueno, destacando obviamente la ISO 27001, que por lo menos en Europa es la más común. Resumen parte normativa de los sistemas de gestión de seguridad. Bueno, aquí pueden leer un poquito más de detalle, ¿ok? En cuanto a lo que es las normativas, hay una cantidad de actividades sectoriales. Por ejemplo, fíjense que hay normas específicas para el sector sanitario, tecnológico, telecomunicaciones, seguros, bancas, que son, digamos, sectores bastante delicados en cuanto al tema del manejo de la seguridad de la información. No, no, Roger. No, Roger, vamos a, coño, un poco cruel, ¿no? No, no, generalmente van a ser cosas como muy generales, pero este conjunto de normas, obviamente, no se las van. Y mira lo que viene por aquí, Roger. Ah, bueno, este código de derecho de ciberseguridad se lo pueden descargar allí y les puede ser útil en cualquier momento. Si le pueden echar una leída, si están en la gestión de un proyecto que tiene temas de seguridad, les recomiendo que, bueno, por lo menos sepan cómo es la estructura y en un momento determinado ir a buscar información útil. Pero aquí lo tienen disponible y lo pueden descargar en PDF, ¿vale? Y bueno, aquí el Código de Derecho de Ciberseguridad, Roger, te tienes que aprender todas estas leyes, todas las leyes orgánicas que están en función. Bueno, esto es para si a alguien le interesa, le interesa en particular todo el tema de derecho. Tuve un estudiante que eh, estaba bastante interesado porque estaba desarrollando un proyecto conjuntamente con un grupo de personas en los Estados Unidos y estaban trabajando precisamente en este tema, ¿no? Y él, bueno, le gustaba tanto la informática como el derecho y estaba flipando con esto. Y bueno, aquí tienen todo un conjunto de leyes. Por ejemplo, fíjense, protección de datos personales,
reglamentos, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí pueden leerlos con detalle, todo un conjunto de leyes que en un momento determinado, fíjense, por ejemplo, está la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. Hay una cantidad de organizaciones que no tenemos ni idea de que existen, ¿ok? Hay definidos reales decretos para la interoperabilidad, por ejemplo, entre diferentes oficinas de los sectores públicos. Pasa que, bueno, la informática y los sectores públicos, las empresas públicas están reñidas de por sí, porque la cantidad de normativas que exigen los estados, pues, no son consistentes con todas lo cambiante, ¿no? Que son las necesidades de información, con lo cual todos están atrasados, siempre tienen serios problemas, pero bueno, ahí seguimos trabajando a ver qué se puede hacer y cómo mejorar. Ok, muy bien, entonces ya aparte de esto, como le decía Roger, no tienen por qué pues agobiarse con memorizar este tipo de cosas. Lo importante es que sepan definir una norma, un estándar, que sepan los diferentes niveles, nacional, internacional, etcétera, pero no vamos a ir a lo específico de una norma en particular y, bueno, obviamente la 27001 tienen que saber qué es la norma que sirve para los sistemas de gestión de seguridad de la información y que la familia 27000 es la familia de seguridad, pero ya está, ¿no? La 27005, saber que es para gestión de riesgos también, pero aparte de eso, nada más les vamos a preguntar en el examen con ese nivel de especificidad, ¿vale? Unos últimos comentarios con respecto a la actividad número 3, ¿vale? Recuerden que tienen un activo, ¿verdad? Y ese activo tiene un valor de confidencialidad, integridad y disponibilidad, y a su vez tiene un conjunto de amenazas, ¿verdad? Para cada una de esas amenazas, ustedes tienen que ver cuál es su degradación y cuál es su probabilidad. Aquí calculan el impacto y la probabilidad la cruzan y obtienen el riesgo. Eso para cada una, ¿verdad? Esto, amenaza 1, confidencialidad, por ejemplo. Amenaza 1 también puede tener una vertiente en términos de integridad y de disponibilidad. Y así con todas, ¿verdad? Cada una tiene sus 3 frentes, cada una de las amenazas. Hay amenazas en las cuales, sí, yo te la recomiendo. Sí, Sergio, tienes que hacer una tabla similar a la del ejemplo, por ejemplo. Valga la redundancia. Fíjense que, por ejemplo, pueden tener una amenaza que no aplica, que en disponibilidad no aplica nada, no tienen por qué hacer ningún cálculo. ¿Okay? Y esto para cada una de las amenazas. Dense cuenta que este conjunto de amenazas, luego, cuando vayan a utilizar la salvaguarda, aquí sería, perdón, me devuelvo, y aquí sería el cálculo potencial, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora van a aplicar salvaguarda sobre ese conjunto de amenazas y aquí tanto la degradación como la probabilidad varían, con lo cual vendría un cálculo de impacto nuevo y uno de riesgo nuevo. Entonces ustedes van a tener un estado de riesgo antes de la salvaguarda, que es el potencial, y después de la salvaguarda, que es el residual. ¿Okay? Y ahí es donde ustedes ya en definitiva saben cuál es el estado de riesgo del grupo lector o del área del grupo lector que ustedes analizaron. ¿Vale? Otra cosita, bueno, recuerden, las escalas discretas son importantes, tienen que utilizar una escala discreta para valorar activos, una escala discreta para probabilidades y una escala discreta para degradación. También las escalas para impacto y riesgo, medidas pues de acuerdo a la cantidad de valores que ustedes hayan definido y a la escala de degradación que tengan. ¿Sí? No se les vaya a olvidar eso, porque eso les quita puntos. Y finalmente, bueno, ya estamos.
señores, a partir de hoy pueden estar alegres, ya no me van a oír más, ya no los voy a fastidiar más y sencillamente, bueno, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer a través del correo y bueno, yo estaré ahí para responderles y bueno, insisto, por favor, el tema de los equipos es importante. Yo estoy organizando los equipos, cada cierto tiempo me llega un correo, voy ajustando y ya los que me enviaron correos ya deben tener la posibilidad de entrar sin problemas a ver la actividad y hacer lo que sea ahí adentro. Los que no tienen, ya saben, tienen el enunciado y también tienen pues las clases que he puesto. Las clases, algunos de ustedes me preguntó, recuerden que están en materiales del profesor y el profesor Crespo empezó a mencionarlas como presentaciones, una cosa así. Y ahí en presentaciones yo he puesto las clases que les he dictado, estas dos últimas, para que las tengan de referencia. Así que bueno, nada más. Ha sido un placer para mí tenerlos como alumnos tan participativos y tan pendientes del tema que, bueno, me complace. ¿Vale? Así que espero que entreguen unos trabajos magníficos y yo estaré muy feliz de ponerles una nota, una buena nota si hacen un buen trabajo. ¿Vale? Así que bueno, muchas gracias a ustedes, Alejandro. Hasta luego. Así que bueno, Jonathan, estaré pendiente por si necesitan algo. Daniel, muchas gracias a ti. Sergio, muy participativo todos. Giovanni también está por aquí. Qué bien. Sí, sí, los que participan, participan y los que siempre veo en clase, pues siempre los veo. Una cosa que iba a decir finalmente es que las personas que yo eh, vea que no tienen equipos, que no han tenido la, no se han molestado en mandarme, yo estimo que van para la segunda convocatoria, ¿no? Entonces, bueno, si no me envían el equipo, tendré que entender que quieren ir a segunda convocatoria. Muy bien, bueno, Giovanni, chao, hasta luego. Chao, Cristian. Chao, Roger.